La amante de mi marido estaba embarazada de otro hombre. Antes de seguir con la historia me gustaría pedirte un pequeño favor, suscríbete al canal, deja un like y comparte tu opinión en los comentarios. La primera vez que vi el nombre de Valeria en el teléfono de mi esposo pensé que era una clienta más. La segunda vez vi una ecografía guardada en una carpeta llamada Impuestos 2024, y en ese momento entendí que un ser humano puede dejar de respirar sin llegar a morirse. Llevaba 12 años casada con Fernando. 12 años construyendo una vida que, hacia afuera, parecía sacada de una revista, una casa con jardín trasero, 2 autos, un negocio de eventos que yo misma había levantado desde cero y que por fin daba ganancias, y un matrimonio que toda la familia señalaba como ejemplo. Nunca sospeché nada. Ni un mensaje raro, ni un perfume desconocido, ni una llegada tarde sin explicación. Fernando era metódico, casi aburrido en su previsibilidad, y esa previsibilidad fue exactamente lo que me hizo bajar la guardia. Todo empezó un martes cualquiera, cuando su celular se quedó cargando en la cocina mientras él se bañaba. Nunca había revisado el teléfono de mi esposo, pero esa mañana la pantalla se iluminó con una notificación que decía, ya casi es hora de la cita, no faltes. El contacto se llamaba Valeria Consultorio. Pensé en una nutricionista, un médico, algo que no me había contado. No dije nada. Esa misma noche, mientras él dormía, abrí su computadora para buscar una factura de luz que necesitaba para el negocio. La carpeta de impuestos estaba abierta desde la última vez que él la había usado. Ahí, entre archivos PDF con nombres de facturas, había una imagen, una ecografía con una fecha de 2 semanas atrás y un nombre escrito a mano en la esquina, Valeria Duarte, 12 semanas. No lloré esa noche. Me quedé sentada frente a la pantalla azul hasta que amaneció, calculando, repasando cada viaje de trabajo, cada reunión hasta tarde, cada vez que había llegado oliendo a jabón que no era el nuestro. No confronté a Fernando de inmediato. Decidí que si él había construido una mentira durante meses, yo podía construir una investigación durante unos días. Contraté a un investigador privado que un cliente del negocio me había recomendado alguna vez, medio en broma, para casos de proveedores que desaparecían con el dinero. Le di el nombre, la foto de la ecografía, y una semana de plazo. El informe llegó en un sobre de papel manila, como si estuviéramos en una película. Valeria Duarte tenía 29 años, trabajaba como instructora de yoga en un estudio del centro, y se había mudado a la ciudad hacía apenas 8 meses. No había registros de ella antes de esa fecha, lo cual el investigador marcó como inusual en su reporte. Vivía sola en un departamento que Fernando pagaba, según los movimientos bancarios que también logró rastrear con una facilidad que me dio escalofríos. 12 semanas de embarazo. Coincidía casi exactamente con un viaje de trabajo que Fernando había hecho a esa misma ciudad, uno que, según sus propias palabras en su momento, había sido un desastre total, sin ganas de salir del hotel. Confronté a Fernando un domingo, con el sobre la mesa del comedor donde solíamos desayunar juntos. Él no lo negó más de 3 minutos. Admitió la aventura, admitió el departamento, admitió los meses. Lo que no admitió, lo que juró con una convicción que en otro contexto me hubiera parecido sincera, fue la paternidad del bebé. Dijo que se había hecho una vasectomía hacía 4 años, en otra ciudad, sin decírmelo, porque en su momento habíamos discutido sobre no tener más hijos después de 2 pérdidas que ya creíamos superadas juntos. Dijo que ese bebé no podía ser suyo. Dijo que Valeria le había jurado que sí lo era, que jamás había estado con nadie más, y que él le había creído hasta que empezó a hacer cuentas por su cuenta y descubrió que las fechas no cerraban del todo. Le pedí las pruebas médicas de la vasectomía. Las tenía guardadas, como si en el fondo siempre hubiera sabido que algún día las necesitaría para defenderse de algo. La clínica confirmó el procedimiento por teléfono cuando llamé, disfrazando mi voz de administrativa de un seguro médico. Fernando no mentía en eso. El bebé de Valeria no era de mi esposo. Ahí debería haber terminado la historia, una infidelidad fea, una mentira descubierta, un divorcio con abogados y repartición de bienes. Pero algo en mí, algo que nunca supe que tenía hasta esa semana, necesitaba entender quién era esa mujer y por qué había elegido justamente a mi esposo, en mi ciudad, con un embarazo de otro hombre encima. Empecé a seguir a Valeria. No de manera dramática, no con disfraces ni autos estacionados en la esquina, sino con la paciencia fría de alguien que ya no tiene nada que perder. Su clase de yoga terminaba a las 7 de la tarde. Un jueves la vi salir del estudio y subirse a un auto que no era el que Fernando le pagaba. Un auto gris, conducido por un hombre que reconocí de inmediato porque había estado en mi casa, en mi propia mesa, comiendo el asado que yo había preparado para un cumpleaños familiar apenas 3 meses atrás. Era Rodrigo, el esposo de mi hermana menor. Me quedé parada en la vereda viendo cómo el auto se alejaba, sintiendo que el piso de mi vida entera se abría en un segundo despedazamiento que no tenía nada que ver con Fernando. Volví a casa esa noche sin decir una palabra a nadie, y por primera vez en toda esta historia sentí algo parecido al pánico, porque de golpe entendí que no estaba lidiando con una infidelidad simple, sino con una red de la que no conocía ni el tamaño ni los hilos. Los días entre encontrar la ecografía y recibir el informe del investigador fueron los más extraños de toda mi vida matrimonial.
Seguí despertándome a las 6, seguí preparando café para 2, seguí respondiendo mensajes de proveedores como si nada hubiera cambiado, mientras por dentro repasaba una y otra vez cada detalle de los últimos 8 meses buscando las señales que se me habían escapado. Recordé un fin de semana en que Fernando canceló una escapada que habíamos planeado hacía meses, alegando un problema con un cliente importante. Recordé una noche en que llegó con el cabello mojado, diciendo que había ido al gimnasio, cuando yo sabía que ese día el gimnasio cerraba temprano por mantenimiento. Recordé, sobre todo, una cena familiar en la que él se mostró particularmente cariñoso conmigo, casi excesivo, del tipo de cariño que ahora entendía como culpa disfrazada de ternura. El investigador, un hombre de unos 50 años llamado Gustavo que hablaba poco y anotaba mucho, me advirtió desde la primera reunión que este tipo de casos casi nunca terminaban donde uno pensaba que iban a terminar. Me dijo, con una calma profesional que en su momento agradecí y después entendí como una advertencia real, que la gente que sostiene mentiras durante meses suele tener más de una capa, y que si yo quería la verdad completa tenía que estar dispuesta a seguir tirando del hilo aunque doliera más de lo esperado. En ese momento pensé que exageraba, que estaba acostumbrado a casos más complicados que el mío. Ahora sé que simplemente conocía el patrón mejor que yo. Durante esa semana de espera también empecé, sin decírselo a nadie, a revisar con más cuidado las finanzas del negocio. No porque sospechara nada todavía del dinero, sino porque necesitaba sentir que controlaba algo en medio de tanta incertidumbre. Fue en esas noches de insomnio, revisando planillas que conocía de memoria, cuando empecé a notar pequeñas irregularidades que en otro momento hubiera pasado por alto, gastos operativos ligeramente más altos de lo normal en los últimos meses, un proveedor nuevo que aparecía con facturas genéricas y sin contrato firmado de por medio. No até cabos todavía. Simplemente guardé esa inquietud en el mismo cajón mental donde ya tenía guardadas demasiadas cosas sin resolver. Investigué más. El auto gris estaba a nombre de Rodrigo desde hacía 2 años. Las visitas al departamento de Valeria, según cámaras de seguridad del edificio que el investigador logró revisar pagando al portero, eran regulares, casi semanales, desde antes de que Fernando siquiera conociera a esa mujer. Rodrigo no era una aventura nueva de Valeria. Era, aparentemente, la constante. Fernando había sido el actor secundario en una obra que ya llevaba tiempo en cartelera. Con esa información fui a hablar con mi hermana, Daniela. No le dije nada del embarazo todavía, solo le pregunté, casi al pasar, si Rodrigo había estado comportándose distinto últimamente. Ella se puso pálida antes de que yo terminara la pregunta. Me confesó, con la voz quebrada, que hacía meses sospechaba que él tenía una amante, que había encontrado recibos de un departamento que no lograba justificar, que incluso había pensado en contratar un investigador ella misma pero que el miedo a confirmar lo que ya sabía la había paralizado. Le mostré la foto que tenía de Valeria. Daniela se llevó las manos a la boca. No por la cara de la mujer, sino porque la reconoció de otro lugar completamente distinto. Valeria había sido, años atrás, recepcionista en la clínica de fertilidad a la que Daniela y Rodrigo habían asistido durante su propio intento fallido de tener hijos. La coincidencia me pareció excesiva incluso para una historia tan enredada como la que ya estaba viviendo. Volví al investigador y le pedí que profundizara en el pasado de Valeria más allá de los 8 meses que había logrado rastrear en la ciudad. Tardó 5 días en volver con algo que cambió por completo el sentido de todo lo que había pasado hasta entonces. Valeria Duarte no se llamaba Valeria Duarte. Su nombre real era Valeria Ibarra, hija de una mujer llamada Cecilia Ibarra, socia fundadora de una empresa de eventos que Fernando y yo habíamos comprado en quiebra hacía casi 10 años, a un precio que hoy, mirando los papeles con otros ojos, parecía sospechosamente bajo. Cecilia había perdido todo en ese proceso, su empresa, sus ahorros, y según los rumores que el investigador logró reconstruir hablando con antiguos empleados, también su matrimonio, porque su esposo la culpó de la ruina y la abandonó con 2 hijas pequeñas. Una de esas hijas era Valeria. Fernando siempre me había contado esa adquisición como una oportunidad de negocios brillante, una empresa mal administrada que él supo rescatar a tiempo. Nunca me contó que la mujer que la perdió terminó en la calle, ni que había pasado años reconstruyendo su vida desde cero mientras nosotros usábamos esa misma empresa como base para todo lo que después construimos juntos. Con esa pieza en su lugar, el resto del rompecabezas se armó casi solo. Valeria no había llegado a mi ciudad por casualidad 8 meses atrás. Había llegado con un plan, uno que probablemente venía cocinando desde mucho antes, alimentado por años de resentimiento heredado de una madre que nunca terminó de recuperarse de lo que consideraba un robo disfrazado de negocio. Rodrigo, el esposo de mi hermana, no era parte del plan original, era, según pude reconstruir después comparando fechas con Daniela, un amante real. Alguien con quien Valeria mantenía una relación genuina desde antes de proponerse cualquier cosa relacionada con Fernando. El embarazo, sin embargo, sí fue un accidente que ella decidió aprovechar con una frialdad que todavía hoy me cuesta comprender del todo. La estrategia era simple y a la vez perversa, dejar que Fernando creyera que el hijo era suyo, sacarle dinero durante meses bajo la amenaza de contármelo todo, y al mismo tiempo, si en algún momento la mentira se caía, dejar caer sobre nuestra familia el peso de saber que la otra mitad de la traición venía de adentro, de mi propia hermana, del hombre con el que ella había construido su propia vida.
2 matrimonios reventados con una sola jugada, como intereses acumulados sobre una deuda que, en la cabeza de Valeria, nosotros nunca habíamos terminado de pagar. Cuando por fin decidí ir a hablar con Valeria directamente, no le avisé a nadie, ni a Fernando ni a Daniela. Llegué al estudio de yoga una tarde de miércoles, esperé a que terminara su última clase, y la seguí hasta la puerta trasera donde solía salir para evitar a los alumnos que se quedaban charlando. No grité, no la insulté, no hice ninguna de las escenas que había imaginado durante noches enteras sin dormir. Simplemente le dije que sabía quién era su madre, que sabía lo de Rodrigo, y que sabía que el hijo que esperaba no era de mi esposo. Esperaba lágrimas, negación, quizás una confesión desesperada. Lo que recibí fue algo mucho más inquietante, una calma absoluta, casi profesional, como si llevara meses ensayando ese momento exacto. Me dijo que no esperaba que yo lo entendiera todo tan rápido, pero que ya que había llegado hasta ahí, prefería que supiera el resto de una vez, en sus propias palabras, antes de que yo terminara de armar una versión equivocada. Me contó que su madre, Cecilia, nunca se recuperó del todo de la pérdida de la empresa. Que pasó años trabajando limpiando casas para sostener a sus 2 hijas, que murió hacía apenas 2 años de un cáncer que, según Valeria, nunca hubiera avanzado tan rápido si hubiera tenido dinero para tratarlo a tiempo. Que en sus últimos meses de vida, entre delirios por la medicación, repetía el nombre de Fernando como quien repite el nombre de la persona que le robó el futuro. Valeria dijo que no planeó enamorarse de nadie, que el plan original era mucho más simple y mucho más frío, acercarse a Fernando, hacerlo caer, y después desaparecer dejándolo con una deuda emocional imposible de pagar. El embarazo, insistió, no formaba parte del guión. Fue un descuido con Rodrigo, a quien sí quería, de una manera complicada que ni ella misma sabía explicar del todo. Le pregunté entonces por qué seguía adelante con la mentira si ya me había descubierto. Su respuesta fue la que finalmente me hizo entender el tamaño real de lo que estaba pasando. Dijo que Fernando ya le había transferido, en total, poco más de $42,000 durante esos 8 meses, dinero que salía de la cuenta del negocio que yo administraba sin saberlo, camuflado como gastos de proveedores externos. Que ella no pensaba devolver un centavo, y que si yo quería exponerla, tendría que exponer también a mi esposo por vaciar nuestra empresa a espaldas mías, y a mi hermana por haber sabido, desde hacía casi un año, que su marido tenía una relación paralela y haber decidido callar para no perder la estabilidad económica que ese matrimonio le daba. Esa última parte me tomó por sorpresa de una manera que ni siquiera el resto de la historia había logrado. Le pregunté cómo sabía eso de Daniela. Valeria sonrió, por primera vez en toda la conversación, y me dijo que Rodrigo se lo había contado todo, incluida una conversación en la que mi hermana, lejos de amenazar con dejarlo, le había pedido discreción para que la aventura no llegara nunca a mis oídos, porque temía que si yo me enteraba de que ella lo sabía y no había hecho nada, la relación entre nosotras se rompería para siempre. Antes de irme, le pregunté a Valeria algo que llevaba días carcomiéndome por dentro, si en algún momento, aunque fuera un segundo, había sentido algo real por Fernando, o si todo, absolutamente todo, había sido actuación desde el primer café que compartieron. Se quedó callada más tiempo del que esperaba. Me dijo que al principio odiarlo había sido fácil, casi mecánico, porque para ella Fernando no era una persona sino un símbolo de todo lo que su familia había perdido. Pero que con el tiempo, viéndolo de cerca, descubrió a un hombre inseguro, necesitado de validación constante, que le contaba sus miedos como si ella fuera la única persona en el mundo capaz de entenderlo. Dijo que en algún punto la línea entre la venganza y algo parecido al afecto se volvió borrosa, y que eso, más que cualquier otra cosa, fue lo que la hizo prolongar el plan mucho más de lo que originalmente había calculado. Le pregunté entonces por qué, si sentía algo por él, decidió seguir sacándole dinero a través de facturas falsas en lugar de simplemente terminar la relación cuando descubrió que estaba embarazada de Rodrigo. Su respuesta fue la más fría de toda la conversación. Dijo que el dinero nunca dejó de ser el objetivo principal, que el afecto que pudiera sentir por Fernando era, en el mejor de los casos, un efecto secundario, algo que no cambiaba el plan de fondo. Dijo que su madre había muerto sin un centavo mientras nosotros vivíamos de las ganancias de una empresa que alguna vez fue de ella, y que ninguna cantidad de dinero que sacara de Fernando le iba a parecer suficiente para equilibrar esa balanza, aunque en el fondo supiera que ninguna cifra podía realmente devolverle a su madre los años perdidos. Volví a casa esa noche con una sensación que no puedo describir de otra forma más que como un vacío hecho de furia contenida. No lloré, no grité, no rompí nada. Me senté con las carpetas del negocio, las mismas que había estado revisando desde hacía años sin encontrar nada raro, y esta vez busqué con otros ojos. Valeria tenía razón. Había pagos a un proveedor llamado Eventos Consultoría Integral que empezaron exactamente 8 meses atrás, siempre en montos que rondaban los $5,000, siempre aprobados por Fernando sin pasar por mi revisión porque él, como socio, tenía autorización para gastos operativos menores sin necesidad de mi firma. $42,000 en total, sacados de un negocio que yo había construido con mis propias manos, para financiar el silencio de la mujer que se acostaba con él. Enfrenté a Fernando con los números impresos sobre la mesa, la misma mesa donde días antes había puesto el sobre del investigador. Esta vez no hubo 3 minutos de resistencia.
Se derrumbó casi de inmediato, admitió que sabía que el dinero no debía salir así, que en el fondo sabía que estaba siendo chantajeado desde hacía meses, pero que el miedo a que yo descubriera todo lo había paralizado tanto que prefirió seguir pagando antes que enfrentar la verdad. Le pregunté si sabía lo de Rodrigo y Valeria. Me dijo que no, que se enteraba en ese mismo momento, y por la forma en que se le desencajó la cara, supe que decía la verdad. Eso, extrañamente, no me alivió en nada. Llamé a Daniela esa misma noche y le conté todo, sin filtros, sin protegerla como había hecho toda la vida por ser la hermana mayor. Al principio lo negó con una violencia verbal que no le conocía, pero cuando le mencioné la conversación exacta que, según Valeria, había tenido con Rodrigo pidiéndole discreción, se quebró. Confesó que llevaba casi un año sabiendo de la infidelidad, que había decidido callar porque no se sentía capaz de sostener económicamente a sus dos hijos sola, y que prefirió convivir con la traición antes que enfrentar la posibilidad de perderlo todo. Me dijo, entre llantos, que jamás imaginó que su silencio terminaría enredado en algo tan grande, que ella solo quería sobrevivir su propio matrimonio, no hundir el mío. Esa noche entendí que no existía una sola víctima en toda esta historia, ni un solo culpable simple al que señalar con el dedo y sentir que la justicia estaba servida. Había una mujer muerta que nunca superó una traición de negocios. Había una hija que convirtió ese dolor heredado en un plan de destrucción calculado durante meses. Había un esposo que prefirió pagar en silencio antes que confesar. Había una hermana que eligió la comodidad por encima de la verdad. Y había yo, en el centro de todo, descubriendo que la vida perfecta que había construido durante 12 años estaba sostenida, en parte, sobre una ruina ajena que nunca me habían contado. Los meses que siguieron a esa doble confrontación, la de Fernando con los números sobre la mesa y la de Daniela por teléfono entre llantos, se sintieron como vivir dentro de una casa a la que le habían quitado todas las paredes al mismo tiempo. No había un solo lugar de mi vida que no hubiera sido tocado por esta historia, ni mi matrimonio, ni mi negocio, ni mi relación con mi única hermana, ni siquiera los recuerdos de fiestas familiares que ahora tenía que revisar. Mentalmente preguntándome quién sabía qué y desde cuándo. El proceso legal tomó casi 8 meses, no porque Fernando peleara los términos, sino porque cada trámite parecía multiplicarse, la separación de bienes, la revisión de las cuentas del negocio por un contador externo que confirmó hasta el último centavo desviado, la declaración formal ante el abogado sobre el origen de los pagos a la empresa fantasma que Valeria había usado para recibir el dinero. Durante esos meses aprendí a sentarme frente a extraños y repetir la misma historia una y otra vez sin que la voz se me quebrara, algo que al principio me parecía imposible y que con el tiempo se volvió casi mecánico, como recitar una dirección o un número de teléfono. Mi madre se enteró de todo relativamente tarde, cuando ya los papeles del divorcio estaban avanzados. Reaccionó con una mezcla de vergüenza y culpa que no supe bien cómo manejar, porque durante años había sido ella quien más insistía en que Fernando y yo éramos el ejemplo a seguir en la familia. Le costó entender que Daniela también estaba involucrada, y durante un tiempo la relación entre las tres se volvió tensa, llena de silencios en las reuniones familiares que antes se sentían naturales. Con el paso de los meses esa tensión bajó, aunque nunca del todo, y las cenas de Navidad que antes eran motivo de orgullo para mi madre se convirtieron en encuentros más pequeños, más cautelosos, donde nadie mencionaba directamente lo que había pasado pero todos sabíamos que estaba presente en la mesa como un invitado incómodo. Rodrigo se enteró de que todo había salido a la luz al día siguiente, cuando Daniela lo enfrentó apenas él cruzó la puerta de su casa. Según me contó ella después, él no negó nada, ni siquiera lo intentó. Dijo que llevaba 2 años enamorado de Valeria, que el matrimonio con mi hermana se había convertido en una obligación que sostenía más por los hijos que por amor, y que estaba dispuesto a hacerse cargo del bebé en cuanto naciera, sin importar lo que eso significara para su vida con Daniela. Se fue esa misma noche con 2 maletas, dejando a mi hermana con 2 hijos, una casa a medio pagar, y la certeza amarga de que su silencio de un año no había evitado nada, solo había retrasado lo inevitable mientras ella cargaba sola con el peso de saber. Con Fernando decidí no dar explicaciones largas ni dramáticas. Contraté a un abogado la semana siguiente y empecé el proceso de divorcio, exigiendo además la devolución de los $42,000 desviados del negocio, con pruebas documentadas que dejaban muy poco margen para que él pudiera pelear el punto en cualquier instancia legal. Él no opuso resistencia. Creo que, en el fondo, llevaba meses esperando que todo colapsara de una vez, cansado de sostener una mentira que ya no sabía cómo parar. En cuanto a Valeria, nunca volví a hablar con ella después de esa tarde en la puerta trasera del estudio de yoga. Supe, por comentarios de conocidos en común, que dejó la ciudad pocas semanas después de que todo se destapara, con Rodrigo, hacia un lugar que nadie parecía saber con certeza. No sé si tuvo a su hijo, no sé si Rodrigo se quedó a su lado una vez que la novedad del escándalo se apagó, no sé si en algún rincón lejano de este país hay un niño creciendo sin idea de que su nacimiento fue, en parte, el arma con la que su madre decidió cobrarse una deuda que ni siquiera era exactamente suya para cobrar. Vendí mi parte del negocio de eventos un año después, no porque no pudiera sostenerlo sola, sino porque cada factura, cada proveedor, cada carpeta me recordaba la carpeta llamada Impuestos 2024 donde todo había empezado. Usé ese dinero para abrir algo nuevo, completamente mío, sin sociedad, sin nombres compartidos en ningún documento legal.
Daniela y yo seguimos hablando, aunque hay una distancia entre nosotras que probablemente nunca vuelva a cerrarse del todo, no por rencor, sino porque algunas confianzas, una vez rotas, dejan una cicatriz que ninguna disculpa logra borrar completamente. De Fernando no sé casi nada, salvo que se mudó a otra ciudad y que, según lo último que escuché, sigue solo. A veces pienso en la mujer que nunca conocí, Cecilia, muriendo con el nombre de mi esposo en los labios, sin saber que años después su hija terminaría de cobrar esa deuda destruyendo, uno detrás del otro, los dos matrimonios que quedaron sobre su camino. Y pienso que, al final, ella tuvo razón en algo, nadie sale gratis de una ruina que causó, aunque tarde 10 años y llegue disfrazada de ecografía en una carpeta de impuestos.